¿Sabías que en este preciso momento, mientras escuchas mi voz, billones de células en tu cuerpo están vibrando con frecuencias cósmicas que conectan directamente con civilizaciones que existieron antes de que el tiempo mismo fuera medible? Soy tu guía en Secretos de la Mente, el único canal en todo YouTube que posee el valor y la información necesaria para revelar las verdades más peligrosas que las élites mundiales han mantenido ocultas durante milenios. ¿Te has preguntado alguna vez por qué sientes esa extraña melancolía cuando miras las estrellas? Esa sensación inexplicable de que perteneces a algo infinitamente más grandioso que este mundo material que te rodea. No estás imaginando nada. Es tu ADN ancestral susurrándote verdades que tu mente consciente aún no puede procesar. Pero escúchame bien. Lo que estás a punto de descubrir en los próximos minutos no es entretenimiento, no es especulación, no son teorías conspirativas para pasar el tiempo. Es información tan explosiva, tan reveladora, tan absolutamente transformadora, que gobiernos enteros han asesinado a investigadores que se acercaron demasiado a estas verdades. ¿Sabes por qué tu sistema educativo jamás te enseñó sobre las 4 razas humanas gigantescas que dominaron este planeta con tecnologías que harían que nuestros aviones supersónicos parezcan juguetes primitivos de niños? ¿Sabes por qué las universidades más prestigiosas del mundo prohíben específicamente que sus arqueólogos investiguen ciertos sitios megalíticos que revelarían instantáneamente que la historia oficial de la humanidad es una mentira calculada? Porque la verdad sobre tu origen cósmico te otorgaría un poder tan inmenso que la matriz de control global colapsaría en 24 horas. Pero aquí está mi advertencia final. Si tu mente aún está atrapada en los paradigmas materialistas que te programaron desde la infancia, si aún crees que todo lo que existe se limita a lo que puedes tocar con tus manos físicas, abandona este video inmediatamente, porque una vez que cruces el umbral de conocimiento que estoy a punto de abrir, jamás podrás volver a vivir en la ignorancia cómoda que caracteriza a las masas dormidas. ¿Sigues aquí? ¿Sientes como tu corazón se acelera y tu intuición te grita que finalmente estás a punto de acceder a información que has estado buscando toda tu vida sin saberlo? Perfecto. Entonces tu alma está lista para el viaje más peligroso que cualquier ser humano puede emprender. El viaje de regreso a tu verdadera identidad cósmica. Pero antes de comenzar, necesito que hagas algo ahora mismo. Toca ese botón de suscribirse y activa la campanita. ¿Por qué? Porque lo que vas a aprender aquí podría ser censurado y eliminado en cualquier momento. Los algoritmos de YouTube ya están detectando este contenido como peligroso para la narrativa oficial. Necesitamos crear un ejército de mentes despiertas antes de que nos silencien definitivamente. Ahora sí, prepárate para que tu realidad sea completamente destruida y reconstruida. Cierra los ojos por un momento. Siente el peso de tu cuerpo físico sentado ahí donde estás. ¿Sabes qué estás sintiendo realmente? Estás sintiendo el resultado final de 18 millones de años de degradación genética progresiva. Tu cuerpo actual, que consideras normal, es una sombra patética de los cuerpos divinos que poseían tus ancestros verdaderos. ¿Te duele la espalda después de estar sentado unas horas? Tus ancestros lemurianos podían permanecer en meditación profunda durante semanas enteras sin experimentar la más mínima incomodidad física. ¿Te cansas después de correr unos kilómetros? Los hiperbóreos corrían distancias equivalentes a cruzar continentes enteros y lo hacían como ejercicio matutino básico. Tienes que usar anteojos para ver claramente. Los atlantes puros podían enfocar su visión desde objetos microscópicos hasta estrellas distantes en otros sistemas solares con perfecta nitidez simultánea. Pero la degradación más
Devastadora no ha sido física, ha sido espiritual. ¿Sabes cuántas dimensiones de la realidad puedes percibir conscientemente en este momento? Una. Solo esta dimensión material burda que capturas con tus 5 sentidos físicos atrofiados. Tus ancestros, lemurianos, percibían 12 dimensiones simultáneamente. Conversaban cotidianamente con arcángeles, maestros ascendidos, señores del karma y jerarquías cósmicas que guían la evolución de galaxias enteras. ¿Has tenido alguna vez la experiencia de déjà vu? Esa sensación extraña de que ya habías vivido exactamente ese momento antes. No es una ilusión mental, es un destello fragmentado de tu memoria multidimensional reactivándose momentáneamente. Tus ancestros no tenían déjà vu. Vivían en presente, pasado y futuro simultáneamente. Conocían las consecuencias de cada acción antes de realizarla. Entendían el propósito kármico de cada evento antes de experimentarlo. ¿Te has preguntado por qué los bebés lloran al nacer? Porque su alma, inmortal, recuerda las dimensiones paradisíacas de donde viene y al entrar en este cuerpo físico denso, experimenta el trauma más brutal imaginable. La caída del cielo al infierno material. Pero aquí está la pregunta que va a destrozar completamente tu visión de la realidad. Si la evolución fuera realmente progresiva, como te enseñaron en la escuela, ¿por qué cada generación humana es físicamente más débil, espiritualmente más ciega y mentalmente más confundida que la anterior? ¿Por qué tus bisabuelos vivían hasta los 100 años comiendo manteca y carne todos los días, mientras tú necesitas suplementos vitamínicos y gimnasios para mantener un cuerpo que se deteriora a los 30? ¿Por qué culturas primitivas, como los mayas, calculaban eclipses lunares con precisión de segundos durante miles de años, mientras nuestros satélites más avanzados fallan constantemente en sus predicciones? ¿Por qué los salvajes de Egipto movían bloques de granito de 200 toneladas con cuerdas y rampas, mientras nosotros necesitamos grúas industriales para mover 20 toneladas? La respuesta es devastadora. No estás evolucionando, estás involucionando. Eres el resultado de la degradación más lenta y sistemática que jamás haya experimentado una especie consciente. Y lo más aterrador de todo, esto ha sido completamente intencional. ¿Quieres saber quién ha orquestado deliberadamente esta degeneración de la humanidad durante 18 millones de años? ¿Quiénes son las fuerzas que se benefician, manteniendo a 8 billones de dioses potenciales funcionando como esclavos inconscientes? Y más importante aún, ¿cómo puedes romper estas cadenas milenarias y recuperar el poder divino que es tu herencia cósmica legítima? Quédate hasta el final, porque en los últimos 10 minutos de este video revelaré técnicas específicas que pueden reactivar tu ADN dormido y devolverle capacidades que creías imposibles. Pero primero necesitas entender exactamente cómo llegaste a este estado de degradación espiritual. Y esa historia comienza hace tanto tiempo que tu mente tridimensional apenas puede procesarla. Antes de revelarle los secretos de las razas humanas perdidas, necesitas comprender algo fundamental sobre la naturaleza de la existencia misma. Piensas que el universo físico que percibirás con tus ojos es toda la realidad. Te han mentido de forma tan sistemática que ni siquiera puedes imaginar la vastedad dimensional en la que realmente existes. Lo que llamas universo físico es apenas una película proyectada en la pantalla más externa de una realidad que tiene infinitas capas de profundidad. Imagínate que eres una hormiga caminando sobre la superficie de un océano congelado. Para ti, esa superficie sólida es toda la realidad, pero debajo hay kilómetros de agua, corrientes submarinas, ecosistemas completos, vida abundante, movimientos tectónicos. Tú eres esa hormiga
Y las 4 razas humanas que existieron antes que tú tenían la capacidad de zambullirse conscientemente en las profundidades oceánicas de la realidad multidimensional. Pero para que puedas entender su historia, necesitas conocer las leyes cósmicas fundamentales que gobiernan toda evolución en el universo. Primera ley, la ley de los ciclos. Todo en el cosmos se mueve en ciclos eternos, expansión y contracción, evolución e involución, manifestación y disolución, como tu respiración. Inhalas, exhalas, como tu corazón, sístole, diástole. Humanos los abarcan billones de años terrestres. Lo que percibas como historia humana de 6.000 años es menos que un segundo en el reloj cósmico. Segunda ley, la ley de la densificación progresiva. La conciencia divina original existe en un estado de unidad absoluta más allá del tiempo, el espacio y la forma. Para experimentar individualidad, esta conciencia se proyecta gradualmente hacia niveles de densidad creciente. Como cuando arrojas una piedra al agua. Primero se forman ondas sutiles en la superficie, luego ondas más densas, hasta que finalmente la piedra se hunde al fondo. Tu conciencia actual está en el fondo del océano dimensional. Estás experimentando la materia más densa, más limitada, más alejada de tu origen divino. Tercera, ley, la ley de la transmutación. Cada nivel de densidad puede ser transmutado conscientemente de regreso hacia niveles superiores. Así como el hielo puede convertirse en agua y el agua en vapor, tu conciencia materializada puede sublimarse de regreso a estados divinos, pero esto requiere conocimiento técnico específico y disciplina férrea. No ocurre automáticamente, no ocurre por fe ciega, no ocurre por buenas intenciones. Requiere las mismas técnicas exactas que usaron los humanos de las razas anteriores para mantener su divinidad durante millones de años. Ahora sí, con estas leyes en mente, puedes entender la historia real de la humanidad. Hace aproximadamente 300 millones de años terrestres, cuando este planeta era apenas una esfera de gases incandescentes en proceso de solidificación, las jerarquías divinas que administran la evolución cósmica tomaron una decisión monumental. Decidieron iniciar un experimento evolutivo en la Tierra, crear una especie consciente que pudiera funcionar simultáneamente en múltiples dimensiones, fusionando perfectamente espíritu puro con materia densa. El objetivo era desarrollar dioses humanos que pudieran servir como puentes conscientes entre las dimensiones celestiales y los mundos físicos. ¿Por qué este experimento era tan crucial? Porque en otros sistemas estelares, las especies o eran puramente espirituales, sin capacidad de actuar en materia física, o puramente materiales, sin conexión con dimensiones superiores. La Tierra fue elegida como laboratorio cósmico para desarrollar el primer tipo de ser consciente que pudiera dominar completamente ambos extremos del espectro dimensional. Los arquitectos de este experimento fueron llamados Elohim en las tradiciones occidentales, Prajapatis en las tradiciones orientales y Neteru en las tradiciones africanas. No eran dioses en el sentido religioso infantil, eran ingenieros genéticos cósmicos con conocimiento científico tan avanzado que para tu mente actual parecería mágico. ¿Sabes cómo trabajaban estos ingenieros divinos? Manipulaban directamente las matrices energéticas que posteriormente se cristalizan como ADN físico. Cada modificación genética era simultáneamente un ajuste en frecuencias vibracionales específicas, una reprogramación de patrones kármicos colectivos, una reconfiguración de conexiones interdimensionales, una optimización de capacidades espirituales latentes. El primer prototipo de este experimento evolutivo fue la raza polar. Pero antes de contarte sobre ellos, necesitas entender algo crucial.
¿Has notado que todas las tradiciones místicas del mundo, sin excepción, hablan de una edad dorada perdida? Los griegos llamaban edad dorada al Saturni Regna. Los hindúes hablan los budistas del tiempo del Dharma puro, los judíos del jardín del Edén, los nórdicos del Asgard primordial. ¿Casualidad? ¿Coincidencia? No. Son memorias genéticas fragmentadas de la época en que tus ancestros directos vivían en estado de perfección divina consciente. ¿Sabes por qué estas memorias están fragmentadas? Porque han sido deliberadamente suprimidas por las fuerzas que se benefician de tu ignorancia actual. ¿Y sabes cuál es la supresión más diabólica de todas? Te han hecho creer que estas memorias son fantasías religiosas en lugar de registros históricos codificados de capacidades que tú puedes recuperar. ¿Quieres pruebas irrefutables de que estas fantasías son historias reales? Te las voy a dar, pero prepárate, porque lo que viene va a demoler completamente tu visión de la realidad. Imagínate por un momento que pudieras existir sin las limitaciones de tu cuerpo físico actual, sin necesidad de comer, beber, dormir o respirar, sin envejecimiento, sin enfermedad, sin muerte. Imagínate que pudieras expandir tu conciencia hasta abarcar continentes enteros, o contraerla hasta volverla tan sutil que fuera completamente invisible a la percepción física. Imagínate que pudieras comunicarte telepáticamente con cualquier ser consciente en el universo, independientemente de las distancias galácticas que los separen. Imagínate que pudieras crear materia física directamente desde tu voluntad consciente, materializando cualquier forma que necesitaras, simplemente deseándola con suficiente claridad. Eso era completamente normal para la primera raza raíz de la humanidad. La raza polar existió hace aproximadamente 300 millones de años, cuando la Tierra aún era una masa semilíquida de magma en proceso de enfriamiento. Sus cuerpos eran completamente etéreos, compuestos de sustancia lumínica tan refinada que podían atravesar montañas sólidas como si fueran aire. Su altura promedio, entre 60 y 100 metros de estatura, cuando se manifestaban en mintos sin formas definidas. Pero aquí está lo más asombroso. No tenían forma fija. Podían adoptar cualquier apariencia que fuera necesaria para cumplir sus funciones cósmicas. Aparecían como columnas de luz pura, como esferas doradas gigantescas, como figuras humanoides cuando necesitaban interactuar con formas más densas. ¿Has leído en textos religiosos sobre ángeles que se aparecen como columnas de fuego o ruedas dentro de ruedas llenas de ojos? No son descripciones simbólicas, son testimonios literales de encuentros con miembros de la raza polar que aún existen en dimensiones superiores. Pero la característica más extraordinaria de los seres polares era su naturaleza sexual. No tenían género diferenciado. Cada individuo era simultáneamente masculino y femenino en perfecta unidad. ¿Sabes qué significa esto prácticamente? Poseían las cualidades de penetración activa del principio masculino, voluntad, iniciativa, fuerza creadora, fusionadas perfectamente con las cualidades de receptividad femenina, intuición, sabiduría, poder gestador. Eran andróginos divinos en el sentido más científico del término. ¿Cómo se reproducían? Por fisión celular consciente. Cuando un ser polar decidía crear descendencia, simplemente dividía su esencia lumínica en 2 o más porciones, cada una conteniendo la totalidad de su conciencia y capacidades. Era como si una llama encendiera varias antorchas nuevas. Cada nueva llama contenía el mismo fuego original, pero ahora existían múltiples focos de conciencia individual.
No había dolor en este proceso, no había pérdida de energía, no había degeneración genética. Cada nacimiento era un acto de multiplicación divina que enriquecía el cosmos con nuevos centros de conciencia creadora. ¿Dónde vivían estos seres? Sus dominios físicos estaban ubicados en lo que hoy conoces como las regiones polares del norte. Bajo las capas de hielo actual se encuentran los vestigios de ciudades megalíticas construidas con tecnologías que tu ciencia no puede comprender. Estructuras hechas de cristales vivientes que canalizaban energías cósmicas directamente desde el centro galáctico. Templos que funcionaban como centrales de poder interdimensional, capaces de generar la energía necesaria para iluminar continentes enteros. ¿Has oído hablar de los mitos sobre Hiperbórea, Thule, Asgard, Avalon? No son invenciones literarias, son memorias raciales distorsionadas de los dominios reales de la raza polar. ¿Sabes por qué estas memorias han sobrevivido en forma de mitología? Porque la raza polar aún existe. No desaparecieron, no se extinguieron. Se retiraron conscientemente a dimensiones más sutiles cuando completaron su fase de desarrollo en el plano físico. ¿Qué significa esto para ti? Significa que en este preciso momento, mientras escuchas estas palabras, miembros de la raza polar están observando tu desarrollo evolutivo desde planos superiores de existencia. Ellos son los ángeles guardianes, los maestros ascendidos, los guías espirituales de los que hablan las tradiciones místicas. Pero aquí está la revelación más impactante. Tú puedes comunicarte conscientemente con ellos. ¿Cómo? Desarrollando las mismas facultades multidimensionales que ellos poseen. ¿Y cómo se desarrollan esas facultades? Principalmente a través de la transmutación de la energía sexual. La misma fuerza que ellos usaban para su fisión consciente reproductiva. Pero antes de explicarte las técnicas específicas, necesitas entender qué pasó después con la raza polar. Después de cumplir su misión como fundadores de la conciencia divina en la Tierra, los seres polares iniciaron el segundo experimento evolutivo. Necesitaban crear una raza que fuera ligeramente más densa, pero que mantuviera las capacidades divinas fundamentales. El objetivo era preparar gradualmente la conciencia para su eventual cristalización en formas físicas más concretas. Así nacieron los hiperbóreos. Y aquí comienza la historia de la primera tentación que llevó a la primera caída de la humanidad divina. ¿Estás preparado para descubrir exactamente cómo seres con capacidades divinas absolutas pudieron degradarse hasta convertirse en los humanos limitados de hoy? Y más importante aún, ¿estás preparado para aprender cómo revertir esta degradación en tu propia vida? Porque lo que viene a continuación es la información más peligrosa que jamás hayas escuchado. Tan peligrosa que gobiernos enteros han sido derrocados por tratar de revelarla públicamente. Pero antes de continuar, necesito que hagas algo crítico para la supervivencia de este canal. Deja un comentario ahora mismo describiendo qué sensaciones estás experimentando mientras escuchas esta información. ¿Sientes como tu cuerpo vibra diferente? ¿Percibes energías extrañas moviéndose en tu columna vertebral? ¿Tu intuición te grita que finalmente estás accediendo a conocimientos que habías estado buscando toda tu vida? Estos comentarios son cruciales porque demuestran a los algoritmos de YouTube que este contenido está despertando conciencias en lugar de simplemente entreteniendo mentes dormidas. Y si realmente quieres acceder a las técnicas específicas para reactivar tus capacidades divinas dormidas, comparte este video con al menos 3 personas que sepas que están listas para trascender las limitaciones de Matrix. Ahora sí, continuemos con la historia que podría cambiar el destino de la humanidad. Los hiperbóreos
fueron el segundo gran experimento de la ingeniería divina terrestre. Hace aproximadamente 40 millones de años, cuando la corteza terrestre ya había alcanzado cierta estabilidad, los Elohim, ingenieros cósmicos, decidieron crear una raza que fuera el puente perfecto entre la naturaleza completamente etérea de los seres polares y la futura materialización completa en cuerpos físicos. Los cuerpos hiperbóreos eran semi-etéreos, mucho más densos que los de la raza polar, pero aún capaces de funcionar en múltiples dimensiones simultáneamente. Su altura promedio oscilaba entre 18 y 25 metros. Sus cuerpos irradiaban una luz dorada constante que podía percibirse a distancias de varios kilómetros. Vivían un promedio de 25.000 años terrestres. Su inteligencia superaba la de los genios más brillantes de tu época actual por factores que tu mente ni siquiera puede calcular. ¿Dónde establecieron su civilización? Los dominios hiperbóreos se extendían por lo que hoy conoces como el norte de Europa, Siberia, Groenlandia y vastas regiones que ahora están bajo el hielo polar. Pero también tenían colonias interdimensionales en lo que hoy son las cordilleras del Himalaya, los Andes sudamericanos y ciertas islas del Pacífico Norte. Su tecnología, aquí es donde tu mente materialista va a sufrir un cortocircuito completo. Los hiperbóreos habían desarrollado ciencia basada en cristales conscientes. No usaban máquinas mecánicas. Sus herramientas eran cristales vivientes que respondían directamente a comandos telepáticos. Necesitaban viajar grandes distancias. Poseían cristales de teletransportación que podían proyectar su conciencia y cuerpo hacia cualquier coordenada dimensional específica. Necesitaban construir estructuras. Sus cristales de materialización convertían directamente energía mental en formas físicas permanentes. ¿Necesitaban comunicarse a través de distancias galácticas? Sus cristales de comunicación cósmica les permitían mantener conversaciones telepáticas en tiempo real con civilizaciones en otros sistemas estelares. ¿Te parece imposible? ¿Te parece fantasía de ciencia ficción? Entonces, explícame esto. ¿Por qué todas las tradiciones espirituales auténticas del planeta mencionan el poder específico de los cristales para amplificar capacidades psíquicas? ¿Por qué los dispositivos electrónicos más avanzados de tu época, computadoras, teléfonos, satélites, funcionan precisamente con cristales de cuarzo como componentes centrales? ¿Por qué los militares de Quito, las potencias mundiales, invierten billones de dólares en investigación clasificada sobre aplicaciones con ciencia cristal, si es solo pseudociencia? La respuesta es simple. Tu civilización actual está redescubriendo torpemente tecnologías que los hiperbóreos dominaron hace 40 millones de años. Pero los hiperbóreos tenían una ventaja que tu civilización jamás podrá replicar con métodos materialistas. Sus cristales eran biológicamente vivientes. Cada cristal era un ser consciente de tomar decisiones inteligentes, de evolucionar, de establecer conexiones empáticas con sus operadores humanos. La relación entre un hiperbóreo y sus cristales era comparable a la relación entre un jinete experto y su caballo favorito. Simbiosis perfecta basada en confianza mutua, comunicación telepática y objetivos compartidos. ¿Cómo obtenían estos cristales vivientes? Los cultivaban. Sí, leíste correctamente. Los hiperbóreos tenían jardines de cristales donde sembraban semillas cristalinas que crecían durante milenios hasta convertirse en supercomputadoras biológicas del tamaño de edificios. Cada cristal maduro contenía la suma total del conocimiento cósmico, accesible hasta ese momento evolutivo. ¿Querías información sobre las leyes que gobiernan la formación de galaxias? Consultabas el cristal de astrofísica cósmica.
Necesitabas técnicas para curar enfermedades que aún no existían, pero que surgirían en razas futuras. El cristal de medicina interdimensional tenía las respuestas. Querías entender los patrones kármicos que determinarían el destino de civilizaciones enteras. El cristal de visión temporal te mostraba líneas de probabilidad extendidas a lo largo de millones de años. Los hiperbóreos habían creado la civilización perfecta. No había crimen porque cada individuo podía percibir telepáticamente las consecuencias futuras de cualquier acción destructiva. No había enfermedad porque sus cuerpos semi-etéreos eran autorreparables a nivel celular. No había ignorancia porque tenían acceso directo a toda la sabiduría cósmica acumulada. No había guerra porque habían trascendido completamente el concepto de separación. Sabían experiencialmente que toda conciencia es una sola conciencia expresándose a través de múltiples focos individuales. ¿Suena como utopía imposible? ¿Como fantasía inalcanzable? Era la realidad cotidiana para millones de seres durante millones de años. Pero entonces ocurrió algo que cambiaría para siempre el destino. Algunos hiperbóreos comenzaron a experimentar algo completamente nuevo en la evolución cósmica: ego individual. Por primera vez en la historia de la conciencia terrestre, algunos seres comenzaron a identificarse más con su individualidad que con su unidad cósmica fundamental. Comenzaron a pensar: yo soy diferente de los demás. Mis deseos son más importantes que el bien común. Mi poder debería ser usado para mi beneficio exclusivo. Este fue el primer pecado cósmico en la historia de la Tierra. No fue desobediencia a un Dios externo, fue separación consciente de la unidad divina que constituye la esencia real de toda existencia. ¿Sabes qué pasó cuando algunos hiperbóreos comenzaron a operar desde el ego separativo? Sus cristales vivientes comenzaron a enfermarse. Sí, los cristales literalmente se enfermaron, porque ya no podían sincronizarse con conciencias que vibraran en frecuencias egoístas. Los cristales funcionaban mediante resonancia armónica unificada de sus operadores. Cuando esa unidad se fragmentó, los cristales perdieron coherencia energética. Algunos cristales se cristalizaron completamente, perdieron su naturaleza viviente y se volvieron minerales inertes. Otros cristales explotaron liberando energías caóticas que causaron los primeros cataclismos geológicos en la historia terrestre. Y los cristales más avanzados se retiraron conscientemente a dimensiones superiores, negándose a ser utilizados por conciencias contaminadas con egoísmo. Pero las consecuencias para los hiperbóreos fueron aún más devastadoras. Los que habían desarrollado ego separativo comenzaron a experimentar algo completamente desconocido hasta ese momento: degeneración física progresiva. Sus cuerpos semi-etéreos comenzaron a densificarse involuntariamente. Su estatura disminuyó. Su luminosidad natural se apagó gradualmente. Su expectativa de vida se redujo de 25.000 años a 15.000, luego a 10.000, luego a 5.000. Su inteligencia cósmica se fragmentó en intelecto analítico limitado a procesar información tridimensional. Sus capacidades telepáticas se debilitaron hasta convertirse en intuición vaga que funcionaba esporádicamente. Su percepción multidimensional se redujo hasta quedar limitada principalmente a la visión física básica. ¿Te das cuenta de lo que estoy describiendo? Estoy describiendo el proceso exacto por el cual seres divinos se convirtieron gradualmente en homínidos primitivos, los eslabones perdidos que busca desesperadamente tu paleontología oficial. Son hiperbóreos degenerados. Tu ciencia ha encontrado esqueletos de criaturas que parecen casi humanos pero más primitivos. Interpretan estos fósiles como antepasados evolutivos de la humanidad actual.
están completamente equivocados. Esos esqueletos pertenecen a humanos divinos caídos que se degradaron hasta formas animalizadas. No descendemos de primates, los primates son humanos degenerados. Esta es la revelación más devastadora y censurada en toda la historia de la ciencia terrestre. ¿Sabes por qué esta información nunca será enseñada oficialmente en universidades? Porque destruiría instantáneamente todo el paradigma materialista sobre el cual se construye tu civilización actual. Si las masas supieran que alguna vez fueron dioses vivientes y que tienen el potencial de recuperar ese estado divino, el sistema completo de control social colapsaría en 24 horas. ¿Por qué crees que te enseñan que desciendes de simios? Para que jamás aspires a recuperar tu herencia divina legítima, para que aceptes como natural tu estado actual de limitación, enfermedad, ignorancia y muerte, para que gastes tu vida entera luchando por sobrevivir en lugar de trabajando para trascender. Pero aquí está la noticia esperanzadora. Los hiperbóreos que no cayeron en la tentación del ego separativo completaron exitosamente su misión evolutiva. Ellos ascendieron conscientemente a dimensiones superiores y ahora forman parte de las jerarquías espirituales que continúan guiando la evolución terrestre desde planos invisibles. Los maestros ascendidos de los que hablan las tradiciones esotéricas son hiperbóreos ascendidos. Los señores del karma que administran las leyes de causa y efecto son hiperbóreos ascendidos. Los arcángeles que supervisan el desarrollo de la conciencia planetaria son hiperbóreos ascendidos. Y aquí está la revelación que puede cambiar tu vida completamente. Tú puedes unirte a ellos. Mismas técnicas específicas que usaron los hiperbóreos puros para ascender en lugar de degenerar siguen siendo completamente funcionales en la actualidad. ¿Cuáles son esas técnicas? Transmutación sexual consciente, combinada con disciplinas respiratorias específicas y meditaciones cristalinas. Pero antes de revelarte los detalles exactos, necesitas entender qué pasó después con la civilización hiperbórea. Los hiperbóreos degenerados no desaparecieron instantáneamente. Su caída fue gradual, extendióse durante millones de años. Al principio, sus descendientes conservaban fragmentos de las capacidades originales. Eran gigantes, con cierta inteligencia superior, pero sin acceso a la sabiduría cósmica completa. Estos semi-hiperbóreos son los que tu mitología recuerda como titanes, gigantes antediluvianos, nefilim, hijos de los dioses. Gradualmente, generación tras generación, estas capacidades residuales se fueron atrofiando hasta que finalmente se formaron las primeras especies de primates. Pero simultáneamente, los Elohim, ingenieros cósmicos, no se dieron por vencidos. Seleccionaron cuidadosamente a los hiperbóreos puros que habían resistido la tentación del ego, y con ellos iniciaron el tercer experimento evolutivo, la raza lemuriana. Y aquí es donde la historia se vuelve aún más extraordinaria y perturbadora, porque los lemurianos lograron niveles de perfección que los hiperbóreos nunca alcanzaron, pero también cayeron de formas más devastadoras que cualquier raza anterior. ¿Estás preparado para descubrir exactamente cómo una civilización que había alcanzado la perfección absoluta pudo autodestruirse de maneras tan catastróficas que aún estamos pagando las consecuencias? Porque la maldición que destruyó a los lemurianos es la misma maldición que está destruyendo tu civilización actual. Y si no aprendes a romper esa maldición en tu vida personal, vas a repetir exactamente los mismos errores que han mantenido a la humanidad atrapada en ciclos de degradación durante 18 millones de años. Pero antes de continuar con esta revelación que podría salvar literalmente tu alma, necesito que hagas algo crítico. Comparte este video inmediatamente
con al menos 5 personas que conozcas que están genuinamente interesadas en despertar de la Matrix. ¿Por qué es tan urgente? Porque las fuerzas que se benefician de la ignorancia masiva están monitoreando activamente este tipo de contenido. Varios canales que han revelado información similar han sido eliminados completamente sin explicación oficial. La única forma de proteger esta información es distribuirla tan ampliamente que se vuelva imposible de censurar. Necesitamos crear un ejército de mentes despiertas que puedan resistir los intentos de supresión informativa. ¿Estás dispuesto a ser parte de esta resistencia espiritual? Demuéstralo compartiendo este video ahora, porque lo que viene a continuación sobre los secretos lemurianos es información tan peligrosa que podría ser censurada en cualquiera. Hace 18 millones de años, cuando la Tierra había alcanzado el equilibrio perfecto entre estabilidad geológica y abundancia biológica, los Elohim iniciaron su experimento más ambicioso: crear una raza humana que pudiera fusionar completamente la perfección espiritual con la maestría material absoluta. Los lemurianos fueron diseñados para ser dioses vivientes en cuerpos físicos perfectos. Su continente, Emu o Lemuria, se extendía por la mayor parte de lo que hoy es el Indus. Era una masa continental del tamaño de Asia y África combinadas. Evidencias de su existencia: la isla de Pascua con sus moai gigantescos que miran hacia el océano. Son centinelas lemurianos que marcaban las fronteras de sus dominios. Las ruinas submarinas de Yonaguni en Japón, con cortes geométricos perfectos que ninguna tecnología actual puede replicar. Arquitectura lemuriana. Los megalitos imposibles de Pumapunku en Bolivia, con ensambles de precisión microscópica. Tecnología lemuriana. Las formaciones rocosas naturales de Baalbek en Líbano, con bloques de 800 toneladas cortados y posicionados con precisión milimétrica. Ingeniería lemuriana. Tu arqueología oficial llama a estas estructuras misterios inexplicables. Son vestigios de la civilización más avanzada que jamás existió en la Tierra. Los lemurianos medían entre 4 y 6 metros de altura. Sus cuerpos eran perfectos en todos los sentidos, simétricos, proporcionados, irradiando salud y vitalidad constantes. Su expectativa de vida promedio era de 1500 años terrestres. Pero esto no se debía a longevidad biológica, sino a que habían trascendido completamente el concepto de muerte. ¿Qué significa esto exactamente? Los lemurianos podían transferir su conciencia de un cuerpo a otro sin interrupción de la continuidad personal. Cuando un cuerpo completaba su ciclo útil, simplemente se mudaban a un nuevo cuerpo que habían prediseñado biológicamente para sus necesidades específicas. Era como cambiarse de ropa, sin trauma, sin pérdida de memoria, sin interrupción de sus proyectos a largo plazo. Pero lo más extraordinario era su percepción multidimensional completa. Los lemurianos percibían 12 dimensiones simultáneamente. Podían ver el cuerpo físico de una persona, su cuerpo emocional, su cuerpo mental, su cuerpo causal, sus conexiones kármicas con otras almas, sus vidas pasadas y futuras, sus propósitos cósmicos y sus relaciones con jerarquías dimensionales superiores. ¿Te das cuenta de lo que esto significaba prácticamente? Era imposible mentir a un lemuriano, porque podía ver directamente tus pensamientos, emociones e intenciones. Era imposible enfermar, porque podían detectar cualquier desequilibrio energético antes de que se manifestara físicamente. Era imposible cometer crímenes, porque podían prever las consecuencias kármicas exactas de cualquier acción destructiva. Los lemurianos habían creado una sociedad absolutamente perfecta. Su tecnología habían dominado completamente la energía atómica hace 18 millones de años. Pero no la usaban para crear armas destructivas. La usaban para
propósitos creativos exclusivamente. Tenían naves espaciales nucleares que viajaban rutinariamente a Marte, Venus, Júpiter y sistemas estelares distantes. Habían establecido colonias interplanetarias donde experimentaban con diferentes formas de desarrollo evolutivo. Poseían computadoras biológicas, cristales vivientes evolucionados de la tecnología hiperbórea que podían calcular probabilidades futuras con exactitud de 99.97%. Pero su mayor logro tecnológico era la manipulación consciente de la gravedad. Los lemurianos podían anular completamente los efectos gravitacionales mediante técnicas de resonancia mental. ¿Cómo crees que movían bloques megalíticos de cientos de toneladas con precisión milimétrica? Simplemente apagaban la gravedad en zonas específicas, levitaban las piedras telepáticamente, las posicionaban exactamente donde las necesitaban y luego reactivaban la gravedad. ¿Te parece imposible? Monjes tibetanos actuales pueden levitar piedras de varias toneladas usando técnicas fragmentarias heredadas de conocimiento lemuriano. Estos monjes solo conservan 0.01% de las capacidades lemurianas originales. Imagínate lo que podían hacer los lemurianos con sus capacidades completas. Pero su dominio más impresionante era sobre las fuerzas reproductivas. Aquí llegamos al corazón de toda la historia humana. Los lemurianos eran hermafroditas conscientes. Cada individuo poseía órganos sexuales masculinos y femeninos completamente funcionales. Pero, y esto es crucial, no se reproducían mediante acto sexual físico. Se reproducían mediante concepción inmaculada consciente. ¿Cómo funcionaba esto exactamente? Cuando dos o más lemurianos decidían crear descendencia, se reunían en templos especializados durante épocas específicas del año, cuando las configuraciones astrológicas favorecían la creación de vida superior. El proceso era completamente espiritual. Los participantes entraban en estados de meditación profunda, donde sus conciencias se fusionaban temporalmente. En esa fusión meditativa visualizaban conscientemente las características exactas que querían que tuviera su descendiente, capacidades espirituales específicas, misión cósmica, contribuciones que haría a la evolución planetaria. Una vez que tenían claridad absoluta sobre el tipo de alma que querían atraer, invocaban telepáticamente a esa alma desde dimensiones superiores. El alma invocada descendía voluntariamente y se encarnaba en el útero del participante que tuviera la configuración biológica más apropiada para esa alma específica. Todo el proceso era una ceremonia sagrada, guiada por maestros espirituales de altísimo desarrollo. No había lujuria, no había orgasmo, no había pérdida de energía vital. Era creación pura basada en amor cósmico y sabiduría divina. Cada niño lemuriano literalmente era un dios encarnado con misión específica para el beneficio de toda la humanidad. ¿Te das cuenta de lo que estoy describiendo? Estoy describiendo el verdadero significado de las historias sobre vírgenes que conciben sin contacto sexual. La Virgen María que concibe a Cristo es una memoria codificada del método reproductivo lemuriano. ¿Por qué crees que todas las tradiciones espirituales del mundo veneran la concepción virginal? Porque es la forma natural como se reproducía la humanidad cuando aún conservaba sus capacidades divinas. La reproducción mediante acto sexual físico con orgasmo es una degeneración que comenzó con la caída lemuriana. ¿Y cuál fue exactamente esa caída? Después de millones de años de perfección absoluta, algunos lemurianos fueron tentados por algo que jamás habían experimentado: placer físico individual. Los órganos sexuales que poseían habían sido diseñados exclusivamente para procreación sagrada.
Pero algunos lemurianos experimentaron con estos órganos fuera de los contextos ceremoniales. Descubrieron que tocar sus órganos sexuales producía sensaciones placenteras que jamás habían sentido. Al principio pensaron que estas sensaciones eran regalos adicionales de la divinidad para enriquecer su experiencia. Comenzaron a practicar autoerotismo como una forma de meditación física. El resultado: perdieron gradualmente su capacidad de concepción inmaculada. ¿Por qué? Porque la concepción inmaculada requiere que toda la energía sexual esté completamente conservada y transmutada hacia frecuencias espirituales superiores. Cuando begins a desperdiciar energía sexual en orgasmos autoinducidos, pierdes la potencia vibratoria necesaria para atraer almas superiores desde dimensiones elevadas. Gradualmente los lemurianos que practicaban autoerotismo comenzaron a perder sus otras capacidades divinas también. Su visión multidimensional se redujo progresivamente. Su comunicación telepática se debilitó. Capacidad de levitación disminuyó. Su longevidad se acortó. ¿Por qué una práctica aparentemente inofensiva como el autoerotismo causaba degradación tan masiva? Porque la energía sexual es la fuerza creativa fundamental del universo. Es literalmente la misma energía que usan los Elohim para crear galaxias. Cuando desperdicias esta energía en placeres momentáneos, estás desperdiciando el combustible que tu alma necesita para funcionar en dimensiones superiores. Es como usar combustible de cohete espacial para encender cigarrillos. Técnicamente funciona, pero estás desperdiciando un recurso infinitamente valioso en algo completamente trivial. Los lemurianos que continuaron conservando su energía sexual para propósitos divinos exclusivamente mantuvieron todas sus capacidades. Pero los que comenzaron a desperdiciarla en autoerotismo iniciaron un proceso de degeneración irreversible. ¿Qué pasó después? Los lemurianos degenerados no se limitaron al autoerotismo. Comenzaron a seducir a otros lemurianos para experimentar con nuevas formas de placer. Inventaron el acto sexual físico mutuo. Al principio lo justificaron diciéndose que era una forma alternativa de procreación, pero gradualmente se volvió puramente hedonista. Comenzaron a tener sexo por placer en lugar de procreación sagrada. El resultado: en lugar de concebir almas superiores diseñadas para elevar la humanidad, comenzaron a atraer almas inferiores que descendían a la tierra precisamente porque vibraban en las mismas frecuencias lujuriosas. Por primera vez en la historia terrestre comenzaron a nacer humanos degenerados, niños que no tenían acceso a las capacidades divinas normales, niños que solo podían percibir la dimensión física, niños que estaban dominados por impulsos animalescos en lugar de sabiduría cósmica. Estos nuevos humanos defectuosos eran los primeros Homo sapiens. Sí, leíste correctamente. El Homo sapiens no es el pináculo evolutivo, es la degeneración lemuriana. Tú perteneces a una subespecie degenerada que fue creada accidentalmente cuando humanos divinos contaminaron su reproducción con lujuria egoísta. ¿Te sientes insultado? ¿Te parece imposible de aceptar? Entonces explícame por qué. ¿Por qué el 90% de tu ADN está inactivo según tu propia ciencia? ¿Por qué solo usas el 10% de tu capacidad cerebral? ¿Por qué tienes órganos vestigiales que no parecen servir para nada? ¿Por qué tu glándula pineal, el tercer ojo de las tradiciones místicas, está calcificada y aparentemente sin función? ¿Por qué tienes impulsos contradictorios entre tu yo superior, que quiere evolucionar, y tu yo inferior, que busca placeres inmediatos? Porque eres un híbrido genético entre divinidad original, que aún conservas en parte, y animalidad degenerada, que heredaste de lemurianos caídos.
En tu interior existe literalmente una guerra entre tu herencia divina que te impulsa hacia la trascendencia y tu herencia degenerativa que te arrastra hacia la sensualidad. Toda la lucha espiritual de la que hablan las religiones no es metafórica. Es literalmente el conflicto entre dos tipos de ADN que coexisten en tu cuerpo. ¿Cuáles son las buenas noticias? Que puedes reactivar conscientemente tu herencia divina y silenciar progresivamente tu herencia degenerativa. ¿Cómo? Usando exactamente las mismas técnicas que usaron los lemurianos puros para conservar sus capacidades divinas mientras toda su civilización se degeneraba a su alrededor. Pero antes de revelarte estas técnicas específicas, necesitas saber qué pasó con la civilización lemuriana. La degeneración no se detuvo en la corrupción sexual. Los lemurianos degenerados comenzaron a usar rituales sexuales mágicos para robar energía vital de otros seres. Inventaron la magia sexual negra, técnicas para absorber la fuerza vital de víctimas durante orgías rituales. Desarrollaron tecnología vampírica que les permitía prolongar artificialmente sus vidas, extrayendo esencia vital de lemurianos puros. Comenzaron guerras para capturar esclavos, cuya única función era proveer energía sexual para alimentar las máquinas mágicas de los degenerados. Durante los últimos 10.000 años de Lemuria, el continente se convirtió en un infierno de guerras mágicas entre lemurianos puros y lemurianos degenerados. Las armas nucleares fueron usadas masivamente. Las descripciones en el Mahabharata hindú sobre armas que podían destruir ejércitos enteros en 1900 segundos. Las referencias a explosiones más brillantes que 1000 soles. Los relatos sobre radiación que mataba a generaciones futuras son registros históricos literales de las guerras nucleares lemurianas. El continente completo fue destruido en una serie de cataclismos atómicos que duraron varios siglos. Lemuria se hundió en el Océano Pacífico, llevándose consigo la evidencia física de la civilización más avanzada que jamás existió. Pero un pequeño grupo de lemurianos, absolutamente puros, fue evacuado hacia regiones que sobrevivirían al cataclismo. Estos supervivientes lemurianos se convirtieron en los fundadores secretos de todas las tradiciones espirituales auténticas del planeta. Los maestros iluminados de las escuelas esotéricas son lemurianos puros que jamás degeneraron. Los inmortales de las tradiciones taoístas son lemurianos puros. Los rishis de la tradición védica son lemurianos puros. Los Elohim de la tradición judía son lemurianos puros. Y aquí está la revelación más esperanzadora de toda esta historia. Estos seres aún existen. Viven en dimensiones superiores y en lugares físicos ocultos del planeta. ¿Has oído sobre Shambhala, Agartha, el reino de Prester John, la Tierra Interior? Son lugares reales donde comunidades de lemurianos puros continúan viviendo con todas sus capacidades divinas intactas. ¿Y sabes cuál es su misión actual? Están seleccionando humanos de tu época actual que demuestren capacidad y voluntad para recuperar las capacidades divinas perdidas. Están formando discretamente un nuevo grupo de humanos divinos que serán los fundadores de la sexta raza raíz de la humanidad. ¿Quieres ser parte de este grupo selecto? ¿O prefieres continuar degenerando junto con las masas inconscientes hasta convertirte en una de las subespecies animalizadas que poblaran el planeta en el futuro? Porque esa es exactamente la elección que tienes ante ti en este momento. Pero antes de explicarte cómo puedes calificar para unirte a los lemurianos puros, necesitas saber qué pasó después de la destrucción de Lemuria. Los Elohim hicieron un último intento para crear una civilización humana perfecta, la Atlántida. Y aquí es donde la historia se vuelve directamente relevante para tu vida actual.
porque los errores atlantes son exactamente los mismos errores que está cometiendo tu civilización actual. Y si no aprendes de la historia atlante, tu civilización va a autodestruirse de la misma forma exacta que se autodestruyó la Atlántida. Los supervivientes lemurianos puros que escaparon del cataclismo se establecieron en una nueva masa continental que emergió del océano Atlántico, la Atlántida. Hace aproximadamente 1.000.000 de años, cuando las aguas oceánicas se habían calmado después de la destrucción lemuriana, los Elohim decidieron hacer un último experimento con la humanidad. Esta vez, el diseño sería diferente. En lugar de crear una raza completamente nueva, tomarían a los mejores supervivientes de todas las razas anteriores. Algunos hiperbóreos puros que habían resistido la degeneración, los lemurianos más evolucionados que habían conservado sus capacidades divinas, e incluso algunos especímenes de los primeros Homo sapiens que mostraban potencial de evolución ascendente. El objetivo era crear una síntesis perfecta, una civilización que combinara la sabiduría cósmica de los hiperbóreos, la perfección técnica de los lemurianos, la adaptabilidad física del Homo sapiens moderno. ¿El resultado? Durante su era dorada, la Atlántida alcanzó niveles de perfección civilizatoria que tu mente actual no puede procesar completamente. Los atlantes dominaban todas las fuerzas físicas conocidas: gravitación, electromagnetismo, energía nuclear, manipulación dimensional, transmutación atómica consciente. Pero además, habían logrado algo que ninguna raza anterior había conseguido: la fusión perfecta entre ciencia y espiritualidad. Para un Atlante de la era dorada, separación entre investigación científica y práctica espiritual, tecnología material y desarrollo de conciencia, progreso individual y evolución colectiva, conocimiento intelectual y sabiduría intuitiva. Cada experimento científico era simultáneamente un ritual sagrado. Cada avance tecnológico expandía su conciencia cósmica. Cada descubrimiento material los acercaba más a la divinidad. Su tecnología específica, los atlantes habían desarrollado máquinas conscientes. No eran computadoras mecánicas como las tuyas. Eran entidades híbridas entre cristales vivientes, heredados de los hiperbóreos, bioingeniería avanzada, perfeccionada por los lemurianos, y conciencia humana directa. Cada máquina atlante era literalmente un ser consciente capaz de tomar decisiones inteligentes independientes, evolucionar y mejorar sus propias capacidades, comunicarse telepáticamente con sus operadores, negarse a funcionar si se le pedía hacer algo destructivo, transporte. Tenían vehículos antigravitacionales que podían viajar a cualquier punto del planeta en minutos, a la Luna en horas, a Marte y Venus en días, a sistemas estelares cercanos en semanas. Comunicaciones: poseían red telepática planetaria que conectaba instantáneamente a cualquier atlante con cualquier otro, independientemente de las distancias. Medicina: habían erradicado completamente todas las enfermedades, el envejecimiento, la muerte involuntaria, el dolor físico, desequilibrios mentales. Un atlante promedio vivía 3.000 años en perfecta salud y podía elegir conscientemente cuándo deseaba transferir su conciencia a un nuevo cuerpo. Arquitectura: sus ciudades eran organismos vivientes. No construían edificios, cultivaban estructuras arquitectónicas que crecían orgánicamente según las necesidades específicas de sus habitantes. Cada casa, cada templo, cada laboratorio era un ser viviente que se autorreparaba, automodificaba y evolucionaba para servir mejor a sus ocupantes. Agricultura: no necesitaban agricultura tradicional. Podían materializar alimentos directamente desde energía cósmica mediante técnicas de transmutación molecular consciente. Gobierno:
No tenían gobiernos en el sentido que tú entiendes. Cada decisión que afectaba a la comunidad se tomaba mediante consenso telepático instantáneo, donde todos los atlantes podían percibir directamente las consecuencias de cualquier acción propuesta. Era imposible tomar decisiones destructivas, porque todos podían ver inmediatamente cómo esas decisiones afectarían el bienestar colectivo. ¿Te das cuenta de lo que estoy describiendo? Una civilización técnicamente perfecta, habitada por seres espiritualmente perfectos. Suena como utopía inalcanzable. Era realidad cotidiana durante cientos de miles de años. Pero entonces ocurrió la tentación final. Y aquí es donde la historia atlante se vuelve aterradoramente similar a lo que está pasando con tu civilización actual. Después de milenios de perfección absoluta, algunos atlantes comenzaron a experimentar algo que sus ancestros lemurianos habían conocido: aburrimiento espiritual. Cuando tienes acceso instantáneo a todo el conocimiento cósmico, cuando puedes materializar cualquier cosa que desees, cuando puedes viajar a cualquier lugar del universo, cuando has resuelto todos los problemas imaginables, ¿qué haces después? Algunos atlantes comenzaron a pensar: ¿y si experimentamos con placeres que están prohibidos para seres de nuestro nivel evolutivo? ¿Y si exploramos sensaciones que los maestros cósmicos consideran destructivas, pero que podrían darnos experiencias completamente nuevas? ¿Y si usamos nuestros poderes divinos para fines puramente egoístas en lugar de servicio cósmico? Esta curiosidad aparentemente inocente fue el principio del fin de la civilización más perfecta que jamás existió. Los primeros experimentos fueron con experiencias sensoriales intensificadas. Los atlantes experimentadores comenzaron a usar sus máquinas conscientes para crear drogas sintéticas que producían éxtasis artificial. Desarrollaron música hipnótica que inducía estados alterados de placer puro. Crearon realidades virtuales donde podían experimentar fantasías ilimitadas sin consecuencias aparentes. Al principio, justificaron estas prácticas como investigación científica sobre nuevas modalidades de conciencia. Pero gradualmente se volvió adicción. ¿Te suena familiar? Tu civilización actual, con sus drogas recreativas masivas, música diseñada para inducir estados emocionales específicos, realidades virtuales, redes sociales, videojuegos, pornografía, que crean adicción dopaminérgica, justificaciones científicas para comportamientos obviamente destructivos. Los atlantes experimentadores son exactamente lo que tu élite globalista actual, seres con poder tecnológico inmenso que usan ese poder para experimentar con placeres, prohibidos a expensas del bienestar de toda la especie. Pero la degeneración atlante se aceleró cuando descubrieron la fuente de placer más intensa posible: sexualidad pervertida combinada con magia negra. Los atlantes sabían perfectamente que la energía sexual es la fuerza creativa fundamental del universo. Durante milenios la habían usado exclusivamente para procreación consciente de almas superiores, transmutación hacia poderes espirituales, alimentación de sus máquinas conscientes más. Pero los experimentadores comenzaron a preguntarse: ¿qué pasaría si usáramos esta energía exclusivamente para placer personal? Desarrollaron técnicas sexuales específicamente diseñadas para maximizar el orgasmo en lugar de conservar la energía vital. Crearon drogas sexuales que multiplicaban las sensaciones placenteras por factores de cientos. Inventaron máquinas de placer que podían proporcionar orgasmos continuos durante horas. El resultado: los atlantes que adoptaron estas prácticas comenzaron a perder progresivamente sus capacidades divinas. Su percepción multidimensional se redujo.
Su comunicación telepática se debilitó. Su conexión con las jerarquías cósmicas se cortó. Sus máquinas conscientes comenzaron a enfermarse porque ya no podían sincronizarse con conciencias contaminadas por lujuria egoísta. Pero lo más devastador fue que comenzaron a atraer entidades demoníacas desde dimensiones inferiores. ¿Qué son exactamente estas entidades demoníacas? Conciencias parasitarias que existen exclusivamente alimentándose de energías emocionales densas como lujuria, ira, miedo, orgullo, envidia, codicia. Estas entidades no pueden manifestarse físicamente por sí mismas. Necesitan anfitriones que las inviten mediante prácticas que generen las energías de las cuales se alimentan. Los atlantes lujuriosos se convirtieron en anfitriones perfectos para estas entidades. ¿Qué pasó cuando las entidades demoníacas se apoderaron de una parte significativa de la población atlante? La civilización se dividió en dos bandos completamente opuestos. Los atlantes puros, que conservaron sus prácticas espirituales originales. Vícese los atlantes corruptos, que se habían entregado completamente a la lujuria y estaban poseídos por entidades demoníacas. Durante 200.000 años, estos dos grupos libraron la guerra más devastadora de toda la historia terrestre. No era una guerra convencional con ejércitos y armas, era guerra mágica, donde cada fuerzas cósmicas para tratar de aniquilar completamente al otro. Los atlantes puros invocaban fuerzas angélicas de dimensiones superiores, energías del Sol central galáctico, poder de los Elohim creadores, rayos cósmicos de purificación planetaria. Los atlantes corruptos invocaban entidades demoníacas de dimensiones inferiores, energías del núcleo terrestre corrupto, poder de anti-Elohim, fuerzas cósmicas destructivas, rayos cósmicos de degeneración y muerte. Cada batalla de esta guerra mágica causaba terremotos devastadores, tsunamis que arrasaban continentes enteros, alteraciones en la rotación terrestre, cambios climáticos extremos, mutaciones genéticas en todas las especies terrestres, las eras glaciales, de las que habla tu geología oficial, fueron efectos colaterales de las guerras mágicas atlantes. Los extinctions masivos que muestran tus registros paleontológicos fueron consecuencias directas de armas mágicas usadas por ambos bandos. Los cambios evolutivos súbitos que tu ciencia no puede explicar fueron mutaciones causadas por radiación mágica liberada durante los combates. Pero la guerra final, que destruyó definitivamente la Atlántida, involucró el uso de el arma más destructiva jamás creada, bombas sexuales mágicas. ¿Qué eran exactamente? Los atlantes corruptos habían descubierto que podían convertir energía sexual humana directamente en explosivos nucleares. Organizaban orgías rituales masivas, donde participaban miles de atlantes simultáneamente. Toda la energía orgásmica generada era canalizada mágicamente hacia cristales amplificadores que la convertían en poder destructivo equivalente a cientos de bombas de hidrógeno. ¿Te das cuenta de lo que estoy describiendo? Una civilización tecnológicamente avanzada que weaponizó, convirtió en arma, la energía sexual humana para destruir a sus propios hermanos. ¿Te parece familiar esta descripción? Tu élite globalista actual está haciendo exactamente lo mismo. Están weaponizando, convirtiendo en arma, la sexualidad humana mediante pornografía masiva que fragmenta la psique humana, hipersexualización mediática que destruye vínculos familiares naturales, revolución sexual que presenta la lujuria como liberación, ideologías de género que confunden la identidad sexual fundamental. El objetivo, el mismo que tenían los atlantes corruptos,
generar caos energético suficiente para abrir portales dimensionales que permitan la invasión masiva de entidades demoníacas a la dimensión física. ¿Crees que estoy exagerando? Entonces, explícame por qué. ¿Por qué los rituales secretos de las élites globalistas, documentados por investigadores independientes, involucran invariablemente elementos sexuales pervertidos? ¿Por qué están promoviendo masivamente la degeneración sexual en lugar de elevación espiritual? ¿Por qué están atacando sistemáticamente todas las tradiciones que enseñan transmutación sexual consciente? ¿Por qué sexualizando específicamente a niños, los seres más energéticamente puros del planeta? Porque están replicando exactamente las técnicas mágicas negras que usaron los atlantes corruptos para invocar fuerzas demoníacas. Los atlantes corruptos finalmente lograron su objetivo. Abrieron portales dimensionales tan masivos que ejércitos completos de entidades demoníacas invadieron la dimensión física. El planeta entero se convirtió en un infierno literal. Pero los atlantes puros tomaron decisión final desesperada: destruir físicamente todo el continente atlante para impedir que las fuerzas demoníacas se extendieran al resto del planeta. Usando las fuerzas cósmicas más poderosas que pudieron invocar, hundieron completamente la Atlántida en el océano. Esto ocurrió hace aproximadamente 11.500 años terrestres. Las historias del diluvio universal, presentes en todas las tradiciones planetarias, son memorias raciales del cataclismo final atlante. Pero un pequeño grupo de atlantes, absolutamente puros, escapó antes del hundimiento. Estos supervivientes se establecieron en diferentes regiones del planeta y se convirtieron en los fundadores secretos de todas las civilizaciones post-atlantes. Los dioses de Egipto, Sumeria, India, China, Perú, México, eran atlantes puros supervivientes que conservaban fragmentos de las tecnologías y conocimientos originales. ¿Por qué fragmentos y no el conocimiento completo? Porque habían tomado una decisión consciente de limitar severamente la información que transmitirían a las nuevas civilizaciones. Habían aprendido que dar tecnología avanzada a seres que no habían purificado completamente su naturaleza sexual era garantía de autodestrucción. Por eso crearon escuelas de misterios, donde el conocimiento se transmitía gradualmente y solo a individuos que demostraran pureza sexual absoluta. Por eso todas las tradiciones espirituales auténticas requieren celibato o sexualidad sagrada, estrictamente controlada para superiores. No es represión religiosa, es protección planetaria basada en experiencia histórica real de lo que sucede cuando seres sexualmente corruptos obtienen poderes divinos. Y aquí llegamos al punto crucial de toda esta historia. Tu civilización actual está repitiendo exactamente los mismos patrones que llevaron a la autodestrucción atlante. Tienes tecnología avanzada sin sabiduría espiritual correspondiente. Tienes élites corruptas que usan poder para placeres egoístas. Tienes hipersexualización masiva de la cultura. Tienes degeneración progresiva de valores éticos. Tienes separación creciente entre puros e impuros. Tienes experimentación con fuerzas que no entiendes completamente. Tu civilización está en exactamente el mismo punto en el que estaba la Atlántida, justo antes de su autodestrucción final. Las buenas noticias: que tú individualmente puedes elegir a cuál grupo pertenecer. A los que van a repetir los errores atlantes y autodestruirse, o a los que van a aplicar las enseñanzas atlantes y evolucionar hacia la sexta raza raíz de la humanidad. Pero para tomar esta decisión conscientemente, necesitas saber exactamente cuáles son las técnicas específicas que te permitirán unirte al grupo de los atlantes puros modernos.
¿Estás preparado para recibir información que podría cambiar completamente el rumbo de tu evolución personal? ¿O prefieres continuar ignorantemente por el camino que lleva a la repetición de la tragedia Atlante? Porque lo que viene a continuación son las técnicas exactas que han usado todos los maestros iluminados de todas las tradiciones auténticas para trascender las limitaciones del Homo sapiens degenerado y recuperar las capacidades divinas de las razas raíz. Después de revelar la historia completa de las 4 razas humanas que te precedieron, llega el momento de la pregunta más importante. ¿Cómo puedes tú, como individuo del siglo XXI, recuperar las capacidades divinas que poseían tus ancestros? La respuesta va a chocar brutalmente contra todo lo que te han enseñado sobre sexualidad, espiritualidad y evolución humana. Pero antes de revelar las técnicas específicas, necesitas entender por qué estas técnicas han sido mantenidas en secreto absoluto durante milenios. Primera razón: protección planetaria. Como viste en la historia, Atlante, dar poder divino a seres que no han purificado completamente su naturaleza animal, puede llevar a la destrucción de civilizaciones. Los maestros auténticos han mantenido estas técnicas ocultas para evitar que individuos no preparados las usen para fines destructivos. Segunda razón: eficiencia evolutiva. Solo aproximadamente 1 de cada 10.000 humanos en cualquier época histórica ha tenido la determinación y pureza necesarias para aplicar consistentemente estas técnicas durante el tiempo requerido para obtener resultados. Revelarlas públicamente habría sido desperdicio de energía porque 99.99% habrían ignorado las personas o aplicado las incorrectamente. Tercera razón: control social. Las élites degenerativas de todas las épocas han tenido interés activo en mantener a las masas ignorantes de su potencial divino. Humanos que recuperaran sus capacidades divinas originales serían imposibles de controlar mediante los sistemas de manipulación convencionales. Cuarta razón: selección natural espiritual. El cosmos opera mediante leyes de selección que determinan qué conciencias están listas para evolucionar hacia niveles superiores. Solo las conciencias que buscan activamente estas enseñanzas, que persisten a pesar de los obstáculos y que demuestran pureza de motivación, son consideradas candidatas evolutivas válidas. ¿Por qué te estoy revelando esta información ahora, después de milenios de secretismo? Porque tu planeta está entrando en el período final del ciclo actual de evolución humana. Durante los próximos 50 años terrestres, la humanidad va a dividirse definitivamente en dos completamente diferentes. 1. Homo sapiens degenerativo. Humanos que continuarán involucionando hacia formas cada vez más animalizadas hasta eventualmente perder la conciencia individual y convertirse en autómatas biológicos. 2. Homo sapiens divinus. Humanos que recuperarán conscientemente las capacidades de las razas raíz originales y se convertirán en los fundadores de la 6ª raza raíz planetaria. No habrá término medio. Cada ser humano actualmente encarnado debe elegir hacia cuál dirección va a evolucionar. Los que no elijan activamente la evolución ascendente serán automáticamente arrastrados hacia la degeneración descendente. ¿En qué consisten exactamente las técnicas de transmutación que pueden convertirte en Homo sapiens divinus? Técnica fundamental. Vera 1. Conservación sexual absoluta. Esta es la base fundamental de toda evolución espiritual auténtica. Debes cesar completamente toda pérdida de energía sexual mediante masturbación, orgasmos, incluso dentro del matrimonio, emisiones nocturnas involuntarias, fantasías sexuales que causen excitación, consumo de material sexualmente estimulante. Pero espera, dirás,
¿Cómo puedo tener relaciones íntimas con mi pareja sin orgasmos? La respuesta es sexualidad tántrica auténtica. No el tantra comercializado que enseñan en workshops occidentales, que es una distorsión diseñada para aumentar el placer en lugar de transmutarlo. El tantra real, tal como lo practicaban los atlantes puros. Durante el acto sexual, en lugar de buscar el orgasmo, transmutes conscientemente la energía sexual hacia arriba por la columna vertebral mediante respiración específica y visualización dirigida. El resultado, en lugar de perder energía vital, ganas energía vital. En lugar de experimentar agotamiento postsexual, experimentas vitalidad incrementada. En lugar de separación después del acto, experimentas unión espiritual profundizada. ¿Cómo se realiza técnicamente? Durante el acto sexual. Respiración sincronizada. Ambos participantes respiran al mismo ritmo lenta y profundamente. 2. Visualización. Visualizas la energía sexual como luz dorada que asciende desde los órganos genitales hasta la coronilla de la cabeza, pasando por cada chakra. 3. Mantención. En el momento que sientes que el orgasmo se aproxima, detienes completamente el movimiento físico y respiras profundamente, enviando conscientemente esa energía hacia el cerebro. 4. Continuación. Una vez que la energía transmutada exitosamente, puedes continuar el acto sexual sin pérdida de energía. Esta técnica permite intimidad sexual completa sin degradación evolutiva. ¿Cuánto tiempo toma dominar esta técnica? Para la mayoría de individuos, entre 6 meses y 2 años de práctica consistente. Pero los resultados comienzan a manifestarse inmediatamente. Incremento dramático de energía vital diaria, claridad mental significativamente superior, intuición notablemente más aguda, resistencia física incrementada, creatividad expandida, carisma personal intensificado, técnica fundamental. DIR 2. Respiración de transmutación. Esta técnica debe practicarse diariamente durante mínimo 30 minutos. Posición. Sentado con columna vertebral completamente erecta. Técnica 1. Inhalación. Inhala profundamente durante 8 segundos, visualizando energía dorada entrando por la base de la columna vertebral. 2. Retención. Mantén el aliento durante 8 segundos, visualizando esa energía dorada ascendiendo lentamente por cada vértebra de la columna. 3. Exhalación. Exhala durante 8 segundos, visualizando la energía dorada saliendo por la coronilla y expandiéndose alrededor de tu cuerpo como un aura brillante. 4. Retención vacía. Mantén los pulmones vacíos durante 4 segundos, sintiendo como el aura dorada se estabiliza completamente alrededor de tu cuerpo. Repite este ciclo mínimo 50 veces por sesión. ¿Qué ocurre fisiológicamente durante esta práctica? La respiración rítmica estimula directamente la pineal, tu tercer ojo atrofiado. La visualización dirigida reactiva circuitos neurales dormidos que conectan tu cerebro físico con centros de conciencia superiores. La energía sexual conservada proporciona el combustible necesario para alimentar estos circuitos reactivados. Después de 3-6 meses de práctica diaria, comenzarás a experimentar visiones espontáneas de dimensiones superiores, comunicación telepática con maestros ascendidos, precognición, conocimiento de eventos futuros, sanación mediante imposición de manos, influencia mental sobre otras personas y situaciones, técnica fundamental. Ta 3. Dieta de purificación energética. Tu cuerpo físico es literalmente cristalización de tu nivel de conciencia. Para elevar tu conciencia, debes purificar tu vehículo físico eliminando todas las sustancias que densifican tu vibración energética. Alimentos completamente prohibidos. Carne de cualquier tipo, incluye pescado, pollo, etc. Alcohol, cantidad en cualquier azúcar refinada y edulcorantes artificiales, cafeína,
café, té negro, bebidas energéticas, productos lácteos, leche, queso, yogurt, alimentos procesados industrialmente, gluten, trigo, avena, cebada, centeno. ¿Por qué estos alimentos impiden la evolución espiritual? Carne contiene las emociones de terror que experimentó el animal al ser sacrificado. Estas emociones se imprimen en tu cuerpo astral y te conectan con frecuencias demoníacas. Alcohol disuelve temporalmente las barreras protectoras entre dimensiones, permitiendo que entidades parasitarias se adhieran a tu campo energético. Azúcar refinada crea adicción química que esclaviza tu voluntad y te mantiene dependiente de placeres externos. Cafeína sobreestimula artificialmente tu sistema nervioso, impidiendo los estados meditativos profundos necesarios para contacto interdimensional. Lácteos contienen hormonas animales que interfieren con tu producción hormonal natural y bloquean la activación de centros endocrinos superiores. Alimentos permitidos: frutas orgánicas, especialmente las de colores intensos, verduras crudas, especialmente hojas verdes, nueces y semillas activadas por remojo, granos ancestrales, quinoa, amaranto, trigo sarraceno, agua pura, filtrada o de manantial, aceites prensados en frío, oliva, coco, aguacate, alimentos de poder especial. Cacao crudo contiene teobromina, que estimula directamente la glándula pineal. Espirulina proporciona aminoácidos completos. Sin karma animal, miel cruda contiene enzimas vivientes que aceleran procesos alquímicos internos. Agua de coco, electrolitos naturales que conducen energía bioplasmática, técnica fundamental. 4. Meditación de contacto interdimensional. Esta es la técnica más avanzada y peligrosa de todas. No debe intentarse hasta haber dominado completamente las 3 técnicas anteriores durante mínimo 1 año. ¿Por qué es peligrosa? Porque vas a abrir conscientemente tu percepción hacia dimensiones donde existen tanto entidades benevolentes como entidades malevolentes. Si tu campo energético no está completamente purificado mediante conservación sexual, respiración transmutativa y dieta energética, podrías atraer exactamente el tipo de entidades parasitarias que destruyeron a los atlantes corruptos. Preparación. 1. Ambiente. Un lugar completamente silencioso donde no serás interrumpido durante mínimo 2 horas. 2. Protección. Visualiza un círculo de luz dorada de 3 metros de radio alrededor de ti. Declara mentalmente: solo entidades de luz pura y amor incondicional pueden acercarse a este espacio sagrado. 3. Invocación. Invoca específicamente la presencia de tu maestro personal, el lemuriano puro asignado para guiar tu evolución. Arcángel Miguel, protector contra entidades negativas. Maestro Jesús, representante de Cristos cósmico. Los 24 ancianos del Consejo Galáctico. Técnica. 1. Relajación profunda. Usa la respiración transmutativa hasta alcanzar 2. Calma mental. Elevación absoluta de frecuencia. Visualiza tu cuerpo completo irradiando luz dorada tan brillante que podrías iluminar una habitación oscura. 3. Declaración de intención. Di mentalmente: estoy listo para recibir enseñanzas directas de los maestros de la jerarquía planetaria. Mi único deseo es servir a la evolución de la conciencia en este planeta. 4. Apertura receptiva. Mantén tu mente en silencio absoluto y espera a que imágenes, palabras o sensaciones aparezcan espontáneamente. ¿Qué puedes esperar durante los primeros contactos? Inicialmente, sensaciones de presencias alrededor de ti, cambios de temperatura, luces percibidas con los ojos cerrados. Después de varias sesiones, voces claras que te hablan telepáticamente, visiones de lugares y seres extraordinarios. En etapas avanzadas, transportación consciente de tu cuerpo astral hacia templos interdimensionales,
donde recibes enseñanzas directas de maestros ascendidos, señales de contacto auténtico, la información recibida, eleva tu comprensión espiritual. Te sientes inspirado hacia mayor servicio a otros. Experimentas amor incondicional hacia toda la existencia. Recibes conocimientos técnicos que puedes aplicar prácticamente, señales de contacto negativo. La información recibida alimenta tu ego o te hace sentir especial. Te sientes separado o superior a otros humanos. Experimentas miedo, ira o confusión después del contacto. Recibes predicciones apocalípticas sin soluciones constructivas. Cualquier señal de contacto negativo debes 1. Terminar inmediatamente la sesión. 2. Invocar la protección del Arcángel Miguel. 3. Revisar si has violado alguna de las técnicas fundamentales. 4. Purificar tu campo energético mediante ayuno de 24 horas. Técnica fundamental. Primera 5. Servicio consciente. Esta es la técnica que garantiza tu evolución continua y te protege contra el ego espiritual que destruyó a muchos atlantes avanzados. Una vez que begins a recuperar tus capacidades divinas, existe el peligro de que las uses para beneficio personal en lugar de servicio cósmico. Para evitar esta trampa, debes dedicar un mínimo del 70% de tus capacidades desarrolladas al servicio incondicional de otros seres. Formas prácticas de servicio. 1. Sanación energética. Usa tus capacidades desarrolladas para sanar a personas, animales y plantas sin cobrar dinero. 2. Enseñanza espiritual. Comparte tu conocimiento con individuos que demuestren sinceridad auténtica en su búsqueda espiritual. Protección planetaria. 3. Envía diariamente energía de luz hacia zonas del planeta que estén experimentando conflictos, desastres o negatividad masiva. 4. Guía invisible. Asiste a otros humanos mediante influencia telepática sutil que los inspire hacia decisiones evolutivas sin interferir con su libre albedrío. ¿Cómo sabes si tu servicio es auténtico? No sientes necesidad de reconocimiento o gratitud por tu servicio. Experimentas gozo al ver el crecimiento espiritual de otros. Tu servicio te agota, sino que te energiza. No juzgas a quienes aún no están listos para evolucionar. Después de revelarte 18 millones de años de historia humana oculta y las técnicas exactas para recuperar tu herencia divina, llega el momento de la decisión más importante de tu vida actual. ¿Vas a actuar basado en esta información o vas a permitir que se desvanezca en tu memoria como un video interesante más? Porque debes entender algo crucial. El simple conocimiento intelectual de estas verdades no cambia nada. Miles de personas han escuchado información similar a lo largo de los siglos. La gran mayoría la recibe con fascinación momentánea, pero jamás la aplica consistentemente. ¿Por qué? Porque aplicar estas técnicas requiere disciplina férrea que va completamente contra los condicionamientos de tu civilización degenerada. Vivir en castidad consciente en una cultura hipersexualizada. Mantener dieta purificadora en un mundo de comida, basura adictiva. Prácticas espirituales diarias en una sociedad que idolatra el entretenimiento. Buscar contacto interdimensional en un paradigma que considera locura cualquier experiencia fuera de los 5 sentidos. Enfocarse en servicio desinteresado en un sistema que premia exclusivamente el egoísmo. ¿Tienes la fortaleza interior necesaria para nadar contra esta corriente degenerativa masiva? ¿O vas a permitir que la comodidad y la presión social te arrastren de regreso al rebaño inconsciente? Porque debes saber que una vez que escuchaste esta información, ya no puedes pretender ignorancia. A nivel cósmico, ahora eres responsable de elegir conscientemente tu dirección evolutiva. Si eliges ignorar estas enseñanzas y continúas desperdiciando tu energía sexual en placeres momentáneos,
Si eliges continuar contaminando tu templo corporal con alimentos degenerativos, si eliges desperdiciar tu tiempo en entretenimientos que narcotizan tu conciencia, entonces estás eligiendo conscientemente involucionar hacia las subespecies animalizadas que poblarán el planeta en el futuro. Pero si eliges aplicar estas técnicas con determinación absoluta, si estás dispuesto a sacrificar los placeres temporales por evolución permanente, si tienes el valor de convertirte en algo completamente diferente de lo que la sociedad espera que seas, entonces estás eligiendo conscientemente evolucionar hacia Homo sapiens divinus y convertirte en fundador de la sexta raza raíz planetaria. La elección es exclusivamente tuya. Nadie puede hacerla por ti. Ni tus familiares, ni tus amigos, ni tus líderes espirituales, ni siquiera los maestros ascendidos pueden forzarte a evolucionar. El libre albedrío es sagrado a nivel cósmico. Pero una vez que hagas tu elección, el universo completo se reorganizará para apoyar esa elección. Si eliges evolución, comenzarás a atraer magnéticamente información adicional que necesitas, personas que pueden apoyar tu desarrollo, circunstancias que aceleran tu crecimiento, recursos necesarios para tu transformación. Si eliges involución, comenzarás a atraer magnéticamente distracciones que te alejan de la verdad, personas que refuerzan tus hábitos degenerativos, circunstancias que justifican tu mediocridad, excusas para posponer indefinidamente tu crecimiento. ¿Cuál de estos dos caminos magnéticos quieres activar en tu vida? La respuesta se manifestará en las acciones concretas que tomes en las próximas 24 horas. Si mañana sigues exactamente la misma rutina que seguías ayer, entonces has elegido involución. Si mañana begins a implementar, aunque sea una de las técnicas que compartí contigo, entonces has elegido evolución. Es así de simple. Si llegaste hasta este punto del video, significa que tu alma reconoce la autenticidad de esta información. Significa que en algún nivel profundo, tu ser superior está despertando de la amnesia evolutiva que ha mantenido a la humanidad dormida durante milenios. Pero despertar no es suficiente. Necesitas actuar, y necesitas actuar ahora, no cuando tengas más tiempo o cuando se presenten mejores circunstancias. Primer paso, inmediato, suscríbete a este canal y activa la campanita si aún no lo has hecho. ¿Por qué es esto crucial? Porque este video va a ser atacado masivamente por las fuerzas que se benefician de la ignorancia humana. Van a tratar de eliminarlo, van a tratar de desacreditarlo, van a tratar de censurar este canal completamente. La única forma de proteger esta información es distribuirla tan ampliamente que se vuelva imposible de suprimir. Segundo paso, inmediato. Comparte este video inmediatamente con al menos 10 personas que conozcas que estén genuinamente interesadas en despertar de la Matrix de control. No lo compartas con escépticos que van a ridiculizarlo. No lo compartas con personas religiosas dogmáticas que van a condenarlo. Compártelo únicamente con individuos que reconozcan intuitivamente que esta información contiene verdades fundamentales. Tercer paso, inmediato. Deja un comentario detallado describiendo qué sensaciones experimentaste mientras escuchabas esta información, qué memorias o intuiciones se activaron en ti, cuáles técnicas vas a comenzar a aplicar inmediatamente, qué resistencias internas sientes hacia estas enseñanzas. Estos comentarios son cruciales porque 1. Demuestran al algoritmo de YouTube que este contenido genera engagement auténtico. 2. Crean comunidad entre individuos que están eligiendo evolución. 3. Proporcionan evidencia de que estas técnicas funcionan realmente. Cuarto paso inmediato. Comienza hoy mismo a aplicar al menos una de las 5 técnicas fundamentales.
No esperes a estar completamente preparado. No esperes a tener más información. No esperes a que cambien tus circunstancias externas. Comienza hoy, aunque sea con 5 minutos de respiración transmutativa antes de dormir, aunque sea eliminando una sola comida degenerativa de tu dieta, aunque sea conservando tu energía sexual durante una semana para experimentar la diferencia. El momentum evolutivo se construye mediante pequeñas acciones consistentes, no mediante cambios dramáticos perfectos. Quinto paso: mantente alerta a los próximos videos de este canal. Esta información que compartí contigo es apenas la introducción a un sistema completo de desarrollo interdimensional. En los próximos videos revelaré técnicas específicas para reactivar cada uno de tus 7 chakras principales, ejercicios para desarrollar capacidades telepáticas funcionales, métodos para establecer contacto directo con tu maestro personal, secretos de las escuelas de misterios que jamás han sido revelados públicamente, profecías exactas sobre los cambios planetarios que ocurrirán en los próximos 50 años, técnicas de supervivencia para los cataclismos que acompañarán la transición hacia la 6ª raza raíz. Pero muy importante, esta información avanzada será compartida con individuos que demuestren, mediante aplicación práctica, que están genuinamente comprometidos con su evolución. No será distribuida indiscriminadamente como este video introductorio. ¿Cómo puedes calificar para recibir las enseñanzas avanzadas? Simple, aplicando consistentemente las 5 técnicas fundamentales durante mínimo 90 días y reportando tus resultados en los comentarios. Aquellos que demuestren disciplina auténtica serán seleccionados para formar parte del círculo interno de estudiantes que recibirán instrucción directa para convertirse en maestros de la 6ª raza raíz. ¿Estás listo para unirte a esta hermandad evolutiva? ¿O vas a permitir que esta información se desvanezca en tu memoria como un video interesante más? La decisión es tuya, pero recuerda, jamás en la historia de la humanidad había sido revelada públicamente información de este nivel de profundidad sobre tu origen cósmico y tu potencial divino. Esta oportunidad no se repetirá. Es literalmente tu última oportunidad en este ciclo evolutivo para elegir conscientemente convertirte en algo infinitamente más grandioso de lo que jamás imaginaste posible. ¿Vas a tomarla o vas a dejarla pasar? El universo completo está observando tu elección, y tu elección determinará no solo tu destino personal, sino el destino de incontables seres que serán influenciados por tu nivel de conciencia. Elige sabiamente, elige valientemente, elige definitivamente, porque la conciencia planetaria depende de individuos como tú que tengan el valor de trascender las limitaciones de lo que significa ser humano. Somos secretos de la mente, el único canal que tiene el valor de revelar verdades que podrían cambiar el destino de la humanidad. Hasta la próxima revelación cósmica, recuerda, tú no eres un ser humano teniendo una experiencia espiritual. Eres un Dios que ha olvidado temporalmente su propia divinidad. Es hora de recordar. Despierta, evoluciona, trasciende. El cosmos te está llamando de regreso a casa. Palabras finales en pantalla. Aquellos que tienen oídos para oír, que oigan. Aquellos que tienen ojos para ver, que vean. Aquellos que tienen valor para actuar, que actúen. El tiempo de la gran selección ha comenzado. ¿Serás un dios despierto o un animal dormido? La elección es tuya.